primero la cara exocraneal anterior de la porción vertical del frontal. Si digo que porción vertical es porque hay 8 porciones, porción vertical del frontal. Veo ambas eminencias frontales, veo la sutura frontoparietal, veo en la línea media una zona levantada que se llama glabela, porque se la puede tocar, la postulita que tenemos acá, la glabela. A ambos lados de la glabela vemos el arco superciliar derecho e izquierdo, y por el costado veo acá la cresta temporal del frontal que limita una pequeña carita que mira hacia la fosa temporal. Por lo tanto se llama cara temporal del frontal. Después veo esto que se llama borde o reborde órbito nasal. Borde o reborde órbito nasal. Que de afuera hacia adentro encontramos la apófisis orbitaria externa, el reborde orbitario, la apófisis orbitaria interna, el reborde nasal del frontal. Acá se repite la misma historia: apófisis orbitaria interna, reborde orbitario o borde orbitario y apófisis orbitaria externa. Ahora, el borde orbitario tiene, acá vemos una escotadura supraorbitaria, aquí vemos una escotadura supraorbitaria. Por ahí pasan vasos. La pregunta es millón: ¿son escotaduras? Depende. Hay tipos que tienen escotadura supraorbitaria, otros que tienen agujeros supraorbitarios. Y otros son más marcianos, de un lado tienen una escotadura supraorbitaria y del otro tienen una escotadura supraorbitaria. Depende del sujeto. Después, ¿qué veo? El agujero de entrada de las cavidades orbitarias, pero como las voy a enseñar aparte, la vamos a saltar, eso lo voy a enseñar después. ¿Qué veo? Ambos huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz, cada hueso propio de la nariz es rectangular. Acá tengo un hueso propio de la nariz, el derecho. Tiene una cara externa y una cara interna. Tiene un borde superior y un borde inferior. Tiene un borde medial y un borde lateral y 4 ángulos, ¿no es cierto? Este borde medial se articula con el borde medial del otro lado. ¿Todos lo ven? Eso. Por el momento lo vamos a dejar así de fácil. Obvio, el borde medial se articula con el borde medial contralateral. El borde lateral se fija o se articula con el borde anterior de la rama ascendente del maxilar superior. Por lo tanto, esta es la rama ascendente del maxilar superior. Después, más abajo, vemos el maxilar superior. ¿Lo ven? Este es el maxilar superior derecho y este es el maxilar superior izquierdo. El maxilar superior es un hueso que se dispone así. Tiene una cara externa, tiene una cara interna. Tiene un borde superior, un borde inferior, un borde anterior, un posterior y 4 ángulos. Anterior superior, anterior inferior, posterior superior, posterior inferior. Y más encima de la cara externa sale un cototo acá. Claro, no se llama cototo, se llama apófisis piramidal del maxilar superior, que tiene forma piramidal de base triangular y vértice truncado. Y por lo tanto, si tiene base triangular, significa que tiene solo 3 caras. No es una pirámide de fotos, no es la pirámide de Keops, que freno micélico que está allá al lado del Jaime, ¿ya? Porque se son de base cuadrangular, de base triangular. Y por lo tanto, acá está la apófisis. ¿Cómo sería la apófisis? Piramidal del maxilar superior. Tiene una cara anterior, tiene una cara superior, tiene una cara posterior, tiene un borde anterior, tiene un borde posterior y un borde inferior. Y acá estaría el vértice superior. Entonces, cuando yo veo esto, veo la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar superior, donde está el agujero infraorbitario. Ahí dice agujero infraorbitario. ¿Lo ven? Pero esto que estoy viendo acá ya no es la cara de la apófisis piramidal del maxilar superior, esta es la cara externa del maxilar superior. Y más abajo se insinúa el borde inferior del maxilar superior, donde están las cavidades alveolo-dentarias que recepcionan a las raíces de las piezas dentales. Y producto de ello, como recepciona las raíces de las piezas dentales, voy a usar el lenguaje de calle, hay como unas guatitas. Es fácil que se mete el dedito abajo, se lo toca y siente las guatitas. Y si es una guatita muy marcada, se llama, esa marcada corresponde a la punto de la gonfosis. ¿Se acuerdan que las articulaciones entre las raíces de los dientes y el maxilar superior se clasifican como gonfosis? Esta guatita más pronunciada se llama eminencia canina. Y aquí está con el nombre eminencia canina. ¿Vamos?
¿Qué más voy a observar? El borde inferior de la apófisis piramidal del maxilar superior, el borde anterior de la apófisis piramidal del maxilar superior. ¿Ya? Parte del borde anterior del maxilar superior, que acá forma la espina nasal del frontal, y acá la escotadura del agujero de entrada de las fosas nasales. Voy a ver al malar acá. Ver el malar se llama malar o cigomático. El malar o cigomático les debe recordar un poco, como cuando les enseñé al ilíaco. Acá está el ilíaco, ¿se acuerdan que lo hice así? El ilíaco tiene una cara externa y una cara interna. Un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde superior. Y 4 ángulos. Bueno, pero acá el malar está así. Una cara externa, una cara interna. Un borde superior, antero superior, póstero superior, póstero inferior y antero inferior. Y 4 ángulos. Superior, inferior, anterior o antero medial y posterior o posterolate. Este de acá, obvio, tiene una curva así, forma parte del reborde orbitario. Esta parte de acá de mi globo ocular, que limita el globo ocular, esta parte de ahí. La cara externa es común. ¿Ya? Entonces, aclarado aquello, yo puedo ver que acá veo al malar cigomático y vemos el borde antero superior, antero inferior, borde póstero superior, con el ángulo superior o rama superior, el ángulo anterior, que acá está el ángulo inferior. Ahora, el ángulo posterior no se ve acá, pero concurre a formar el arco cigomático, como veremos más adelante. Y después vemos las arcadas dentarias. Tenemos arcada dentaria superior, arcada dentaria inferior. A ver, ¿cómo se llaman los dientes de los cabros chicos? Fuerte. Sí, de la puerta para afuera son dientes de leche. Se llama dentición caduca. ¿Por qué caduca? Uno los pierde. ¿Ya? Se llama dentición caduca. Y la otra tiene un nombre mentiroso porque se llama dentición definitiva. A mí ya me faltan un montón de piezas dentales. Todo por ser muy bueno para la carne. Pero bueno, ya. Tengo lo que tengo y me voy a ir con lo que poco me van quedando al cementerio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las piezas dentales? 4 incisivos superiores, 4 incisivos inferiores, 2 caninos superiores, 2 caninos inferiores, 4 premolares superiores, 4 premolares inferiores, 6 molares superiores, 6 molares inferiores. O sea, son 32 piezas definitivas. Cuando uno es pequeño y tiene comillas, dientes de leche, o sea, la dentición caduca solo tiene 20, porque tiene solamente incisivos, caninos y premolares. Molares no tiene. ¿No? Cuando uno tiene 5, 4, 3, 2, uno solo tiene incisivos, caninos y premolares. No tiene molares. ¿Ya? Y cuando uno es muy viejo, lo que queda. ¿Ya? Bien. Y más abajo, lo que estamos viendo acá es la mandíbula. La mandíbula en realidad se divide en cuerpo de la mandíbula y ramas de la mandíbula. Las ramas están a los costados. El cuerpo de la mandíbula es la parte que se están viendo acá. Acá se insinúa, obviamente, claramente, el cuerpo de la mandíbula y algo el borde anterior de ambas ramas. ¿Qué vemos de la cara? ¿Qué vemos del cuerpo? Vemos la cara anterior convexa hacia adelante, donde vemos la eminencia mentoniana en el punto central y los agujeros mentonianos izquierdo y derecho y algo de la línea oblicua externa que se insinúa ahí. Ya con eso tenemos suficiente por el momento para la norma frontalis. Profesor, 32 también. Contándolo. Todo. Pero todo. ¿con la juicio? Todo. Porque tengo 28. Porque no te han salido todo. Recuerden que la muela de juicio. Recuerden que la muela de juicio. La muela de juicio lo pusieron así. En el fondo es el tercer molar. Tercer molar superior derecho, tercer molar superior. ¿Sabes cuánto tengo? Cuatro molas de juicio, ¿no es cierto? ¿Y por qué llaman la muela de juicio? Supone que la sale después de los 18 años. Hay gente que le sale a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. A mí me salió a los 16. Y en la radiografía uno lo ve y ve que tenemos efectos escondidos dentro de la ilusión de la superior. O sea, la pieza de tal. Si nada es así. Qué rabia, mi Ya, ahí hija sí. me rompió la boca. Pero mejor con por... un donado, ¿no? ¿Qué me
Mejor, Estoy bromeando. pues, porque Ya. hace frío. Vamos acá. ¿Y por qué le llamamos No, a yo la no, crisis? porque Porque se son asume las cuando cuatro. sale esa prueba que ya los cabros No sé, chicos. era tan Se chico supone que uno más que maduro. todos los dientes culiados como que lo contrario que va a jugar. La pregunta es bien chiquilla. ¿Los hombres maduramos a los 18 años o no? ¿Qué creen ustedes? No. La mamá de ustedes dice lo mismo. Sí. Dice lo mismo. Son hombres, profe. ¿Ya? ¿Qué dijiste? Son hombres. Ya. Acá tenemos la norma San Cáliz. Estamos mirando Ya, pero la ya. cabeza 12 por el costado. ¿Qué es lo que yo veo acá? Veo algunos puntos craniométricos como la bresma, que era donde estaba la bregmática ante la fontanela, el lambda, que era donde estaba la fontanela lambdoidea, veo el asterio y el terio, veo la gravela, veo el gonium, veo el natium, veo el prostio, veo el nacio, por nombrar algunos puntos craniométricos. Mira. ¿Qué puedo observar acá? Veo la cara exotraneal de la porción vertical del frontal, algo de la eminencia frontal, algo del arco superciliar, algo de la cresta temporal del frontal, algo de la cara temporal del frontal. Veo la sutura frontoparietal, veo la sutura temporoparietal, veo la sutura pareto-occipital, veo también la cara exocraneal de la porción escamosa temporal, veo la cara exocraneal, veo la cara temporal exocraneal de la ala mayor del esfenoide, veo la apófisis cigomática, veo la cara externa del malar con su ángulo superior, ángulo inferior, borde antero superior, ángulo anteromedial, borde antero inferior, borde posterior inferior, ángulo posterior que se articula con la apófisis cigomática temporal. Veo el tubérculo cigomático anterior, veo el tubérculo cigomático posterior, veo la cabeza de la mandíbula, el cuello de la mandíbula, la escotadura sigmoidea, la apófisis coronoide, que está escondida ahí, veo el borde posterior de la rama de la mandíbula, veo el borde anterior de la rama de la mandíbula, veo la cara exterior de la rama de la mandíbula. Veo el ángulo inferior de la rama de la mandíbula, que como punto craniométrico le llaman gonio. Veo acá el meato auditivo externo, por donde usted me está escuchando, y veo la apófisis mastoide, que es una porción del temporal. Veo el agujero mentoniano, veo el nation con evidencia mentoniana. Nation es con el nombre de punto craniométrico y como reparo es la evidencia mentoniana. Y veo las arcadas etarias superior y inferior, veo la espina nasal anterior. Un hueso propio de la nariz y ahí el lagrimal algo y la clave. ¿Qué veo en la norma Siento el aro. vertical? Yo estoy mirando desde arriba. Bueno, ¿qué veo? Viendo adelante atrás, los huesos propios de la nariz, la cara exocraneal de la porción vertical del frontal, las eminencias frontales, arco cigomático derecho e izquierdo, fosa temporal, ahí algo se insinúa, veo la sutura frontoparietal, veo el punto craniométrico bregma, veo la sutura interparietal o sutura sagital. Ojo, en la parte posterior de la sutura sagital están los agujeros parietales izquierdo y derecho, y esta sutura suele ser dentada, pero entre los agujeros parietales es menos dentada, y esa zona que es menos dentada tiene nombre, se llama ovelión. Vemos más atrás la sutura pareto-occipital, ya, o sutura lambdoidea, y la cara externa exocranial de la porción escamosa del occipital o la porción, sí, la escamosa del occipital. Eso. Estas son las fáciles. Y ya se empieza a complicar un poco más la cosa entre la norma occipital y que estamos mirando por atrás. Y lo que yo veo acá, de arriba abajo, allá debería estar la bregma, ¿no? Veo la cara externa o exocranial del parietal izquierdo y derecho, del ovelión, la sutura interparietal, los agujeros parietales. Veo la sutura pareto-occipital, que sabe que es dentada. Veo la concha del occipital con la protuberancia occipital externa por la cresta occipital externa y la línea curva occipital superior izquierda, derecha, línea curva occipital inferior izquierda o derecha, que también le llaman línea nucal. Veo algo también acá,
del temporal veo la porción mastoidea del temporal y la ranura digástrica que hay, y hay un canal ahí por donde pasa la arteria occipital. Más abajo, si yo observo, veo las masas laterales del occipital y veo los cóndilos del occipital ahí, izquierdo y derecho, y podemos ver más hacia el fondo, podemos ver al Vomer ahí, y algo se insinúa acá, estas aberturas que son la parte posterior de las fosas nasales, se llaman coacas. A ver, ¿alguna vez sin querer al comer y toser no se les ha metido un grano de arroz a las fosas nasales? ¿De abajo? ¿Sí ha pasado? A todo el mundo le ha pasado. Miren, esto es como los motoristas. Los motoristas se dividen en aquellos que se han caído y aquellos que se van a caer. ¿Sí o no? Bueno, tarde o temprano el grano de arroz va a pasar y se va a acordar de ti. A lo mejor yo voy a estar horizontal en ese cementerio, pero eso de que a veces uno se atora y se dispara un grano de arroz o cualquier otro cuerpo contrario y después tiene dos opciones: o hace la del cochino y se lo come, o hace la del cochino para el resto y sopla y bota todo, ya, junto con el grano de arroz. Bueno, ¿por dónde empezó? Por las coanas. No me entiendo. Por atrás. Esta zona blanca que ve usted son las coanas. ¿Qué veo acá? El borde posterior del Vomer. Veo acá la cara inferior de la porción horizontal del palatino. Veo la cara inferior de las apófisis palatinas del maxilar superior. Veo acá algo de las apófisis pterigoides con el ala interna y el ala externa y la fosa pterigoidea y la apófisis estiloide. Alcanzo a ver acá de las arcadas dentarias superior e inferior y veo la cara interna del cuerpo de la mandíbula con su apófisis geni y con la línea oblicua interna, izquierda y derecha, fosa sublingual, fosa submaxilar o submandibular. Veo acá el borde posterior de ambas ramas de la mandíbula, veo la espina de Spix y el agujero de entrada del conducto externo, y veo el gonio, que es el ángulo posterior inferior de la rama de la mandíbula, y el borde inferior de la mandíbula. Esto es lo que se ve en una norma occipital. Cada vez se va a ir poniendo más peludo. Yo le dije. La pregunta es, ¿todo lo que está marcado con flecha está? Sí. ¿Puse todas las que hay? Son muchísimas más. Tengo una imagen ahí de un atlas de anatomía extraordinariamente bueno, pero poco conocido, que es de un cubano que se llama López Antunes. Estos son espectaculares, pero tiene tantas flechas que no se ve bien el dibujo, por eso no los uso. No sirve para repasar el archivo que ya sabe, la gente no sabe que ya va a entrar. Ya, acá tenemos una norma basalis. Voy a partir de lo más fácil a lo más difícil. Ya. Protuberancia occipital externa, cresta occipital externa, línea aguda occipital superior, línea aguda occipital inferior, agujero magno, cóndilo del occipital, agujero condilio posterior. Acá no se ve, pero está el agujero condilio anterior. Ojo, ojo. Todos los agujeros que estoy mostrando, o fisuras que voy a mostrar, en el laboratorio voy a decir, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué nervio? ¿Qué arteria? Para desprenderse, ¿qué pasa por cada uno de estos pollitos? ¿Ya? Entonces tenemos el agujero condilio posterior, los cóndilos, el agujero condilio anterior que no se ve acá, y este sí lo conocen, se llama cuerpo basilar del occipital, lo he nombrado varias veces. Aquí no se ve, pero hay una cosita faringe y tubérculo faringeo que después les voy a mostrar. Después, ¿qué veo acá? Veo acá la apófisis mastoide del temporal. Ahí está. Acá está la ranura digástrica y por acá hay un canal por donde pasa la arteria occipital. ¿Qué más veo acá? Veo, y se ve con claridad aquí, la fosa yugular, ¿ya? Por aquí creo que está, ¿ya? La fosita yugular. Y podemos ver la apófisis, el agujero estilomastoideo, la apófisis estiloide, la apófisis vaginal. Podemos ver el cóndilo del occipital por ahí. Podemos ver algo, se insinúa el acceso del meato auditivo externo. Vemos el cóndilo del temporal acá, la cavidad glenoidea del temporal, la cisura del Glaser, el agujero de acceso a la carótida interna o agujero carotídeo, por ahí está. Por ahí está, agujero carotídeo, agujero carotídeo. Y después
vemos el extremo anterior de la porción petrosa del temporal y vemos más adelante algo en la cara exocranial del ala mayor del esfenoide, donde alcanzo a ver el agujero oval y el agujero espinoso, antes se llamaba agujero redondo menor. Veo ahí también el cóndilo del temporal y la apófisis psicomática del temporal que se articula con el ángulo posterior del malar. Y esto se llama fosa temporal. Bien, veo el agujero marcado anterior ahí y veo acá la línea media, el mómer, con las alas del mómer, articulándose con, no se ve, pero con la cresta esfenoidal inferior, donde está el esquimilés que le enseñé alguna vez. Y esto que están viendo ahí son las coanas, las mismas que vimos antes, por donde se metió el arroz. ¿Ya? Y después vemos las apófisis pterigoides con su ala interna, con su ala externa y con su fosa pterigoidea, más esta espícula que tiene acá, que se llama gancho. Vemos acá la espina nasal posterior, la cara inferior de la porción horizontal de los palatinos, y acá vemos la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar superior. Vemos la arcada dental inferior con sus piezas dentales. Acá vemos la apófisis piramidal del malar. Ahí. Perdón, miento. Estoy mintiendo. Esta es la apófisis piramidal del maxilar superior. Es ahí y ahí. Y vemos algo acá, la hendidura esfenomaxilar, que después lo voy a enseñar con el nombre nuevo. Esto es lo que se ve así a vuelo de pájaro en la norma basal. Esto que estamos viendo, esta es una imagen no natural. A ver, cuando los anatomistas quisieron examinar el cerebro, tuvieron que cortar la cabeza y la cortaron y formaron una tapita. La tapita se llama esto que estamos viendo acá, esta estructura no natural, porque es la calota, se llama calota. ¿Ya? La calota, mirada por abajo, me permite ver lo que forma el techo de la cavidad craneana, la cara endocraneal de la porción vertical del frontal, algo se insinúa acá el seno frontal, la cresta frontal interna y el canal o surco donde se apoya el seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior es una gran vena. Vemos de nuevo la sutura frontoparietal, pero por dentro, la sutura sagital o interparietal por dentro. Y miren, la cara interna endocraneal del parietal tiene unos canales, ¿lo ven? Estos canales son las impresiones de las ramificaciones de una arteria que se llama meningia media, que es una colateral de la maxilar interna, que a su vez es una colateral de la carótida externa, pero eso lo vamos a ver en la cirugía. ¿Ya? Y después vemos la sutura lambdoidea y vemos algo a la cara interna de la porción escamosa del occipital y vemos algo de la cresta occipital interna. Esto es lo que se ve por abajo de la calota. Ahora tenemos la base del cráneo. Esto es, el piso de la cavidad craneana. Sacamos la calota y sacamos el cerebro y podemos ver el piso. El piso de la cavidad craneana tiene 3 niveles, primero, segundo y tercero. Acá está una imagen que hice yo acá. Miren, primero, segundo, tercero. A diferencia de lo que uno hace habitualmente, que siempre primero el de abajo, acá al revés. Primero, segundo y tercero. ¿Estamos? Entonces la pregunta del millón, ¿qué forma cada piso? ¿Y qué podemos ver en cada piso? En el primer nivel, el más superior, podemos ver la cara superior de la porción horizontal del frontal, donde se ven las equinencias mamilares y las impresiones digitales. Podemos ver la escotadura etmoidal del frontal, donde aparece la lámina cribosa del etmoides y en el punto centro la apófisis crista-gallo, la apófisis cresta de gallo. También podemos ver la sutura entre el borde posterolateral de la porción horizontal del frontal con respecto a esto que está acá, que serían las apófisis ingracia o alas menores del esfenoide, ¿ya? Y el cuerpo, la parte anterior del cuerpo del esfenoide. Vemos algo también, esto que se llaman apófisis crinoides anteriores, izquierda y derecha. Todos estos forman el primer nivel del piso de la cavidad craneana. ¿Quiénes forman el segundo nivel? Este que está acá. Lo forman. Lo tiene que haber escuchado alguna vez. Es la cara superior del cuerpo del esfenoide. ¿Cómo se llama eso? Silla turca. Alguna vez le enseñaron la silla turca, porque la hipófisis estaba ahí, descansaba en la silla turca. Y después de eso, a los lados, podemos ver a veces las apófisis crinoides medias y podemos ver esta zona de acá. Esta zona de acá que usted está viendo acá está formada por la porción
endocranial del ala mayor del esfenoide. Acá los agujeros más conocidos son el agujero redondo menor, el agujero oval y el agujero espinoso, que acá está con el nombre antiguo que se llama agujero redondo menor. Agujero redondo mayor, agujero oval y agujero espinoso. Pero más atrás vemos esto que está acá. Esto es la porción petrosa del temporal. Y aquí en la porción petrosa del temporal podemos ver la eminencia arcuata. Por acá anda la eminencia arcuata. Esa es una guatita que está acá. ¿Ya? Y ahí está el iliato de Falopio, que después lo voy a enseñar en el laboratorio. ¿Qué más puedo observar ahora entre el límite superior del medio del inferior? Miren, el inferior, que es el tercer nivel, está formado por la cara endocranial de la porción escamosa del occipital, donde vemos la cresta occipital interna, la protuberancia occipital interna, los canales para la seno longitudinal superior, los canales para el seno lateral, las fosas cerebrales superiores y las fosas cerebelosas inferiores, y veo la cara interna acá de la apófisis mastoide, donde hay un canal. Ese canal se llama canal para el apoyo del seno sigmoideo, que es una vena, una gran vena. Y aquí algo se observa del agujero rajado posterior. Limitando toda esta estructura, tenemos el agujero magno, agujero occipital, y más adelante vemos el canal basilar del occipital. ¿Quiénes son antiguos acá? ¿Quién es antiguo acá? ¿Se acuerdan? Casi lo coloco, sí, pero ¿se acuerdan del marciano? ¿Que era hombre? Ya, ese se apoya ahí. La bacteria ni siquiera levantó la mano, porque es más antiguo que el teniente bello que la ya. Igual ya alguien que está de ver limón, pero no es así. Ya. Entonces, ese es el canal basilar del occipital, ese que está ahí. Y también la porción petrosa temporal concurre a formar parte del semivertebral. Después lo voy a enseñar con más detalle. Ya hablé de la norma frontal, occipital, vertical y basal, techo de la cavidad craneana y piso de la cavidad craneana. Ahora me voy a ir a las fosas nasales. Voy a desarrollar fosas nasales, cavidad orbitaria, cavidad bucal. Y después en el laboratorio lo que es las cosas técnico-maxilar acá. ¿Ya? A ver, me imagino que todos conocen una caja de fósforo, ¿no es cierto? Sí. Eso, qué bueno. Entonces, imagínense una caja de fósforo. ¿Ya? Imagínense la caja de fósforo dispuesta de canto. ¿Todos se imaginan la caja de fósforo dispuesta de canto? Bueno, donde raspa el fósforo por la zona negrita. Ahora, miren ahí, saquen los fósforos. Imaginariamente, usted lo evapora. Ya usted se mete dentro de la caja de fósforo. ¿Se metió dentro de la caja de fósforo? ¿Adentro? Ya está dentro de la caja. Ya. Por lo tanto, si está dentro de la caja de fósforo, acá, y pongan ahora dos cajas de fósforo una al lado de la otra. ¿Sí? Entonces cada caja de fósforo es una fosa nasal. Y si usted está dentro de la caja de fósforo, cada fosa nasal tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared medial, tiene una pared lateral, tiene una pared anterior y otra posterior. ¿Se perdieron ya o no? ¿No? ¿Todavía siguen ahí dentro de la caja? Ya. Ahora, lo que está mirando ahí, que está mirando ahí es la pared medial de la caja de fósforo, que es aquella que si yo tocara la pared de la caja de fósforo, el vecino al lado, que está en la otra caja de fósforo, me contestaría para decir que es la pared interna de la fosa nasal. ¿De qué fosa nasal es esa? ¿A la izquierda o a la derecha? La derecha. ¿Es la izquierda? Es que lo vi así. Entonces, Sí. ¿qué forma del tabique nasal? Tres estructuras. La que está en rojo, que es el boomer. La que está en naranja, que es la lámina perpendicular del etmoide. Y la que está en celeste, que es el cartílago del tabique. De atrás hacia adelante. A ver, ¿se acuerdan de las típicas preguntas mías de prueba chica? Nombre de los primeros huesos de la fila del carpo de medial a lateral. Usted me las nombraba
de lateral a medial como siempre lo enseño, y ya tenía medio punto, porque no me la decía en el orden que yo quería. Entonces, en una prueba teórica, yo les puedo preguntar, las estructuras que forman el tabique nasal de atrás adelante son, y las coloco desordenadas, solo una coincide. Entonces tienen que saberse el orden. De atrás adelante es el gómer, la lámina perpendicular del etmoide y el cartílago del tabique. Y de adelante hacia atrás sería el cartílago del tabique, la lámina perpendicular del etmoide y el gómer. ¿Quiénes forman el piso de las fosas nasales? ¿Quiénes forman el piso de las fosas nasales? De atrás adelante son, esa de color morado, es la cara superior de la porción horizontal del palatino. Esa que está ahí. Es la cara superior de la porción horizontal del palatino. ¿Y quién más forma el piso? Más adelante, la cara superior de la apófisis palatina del maxilar superior, que está ahí de color verde. ¿De cuánto número de verde? Ánimo, ánimo. Pero hace poco con su oído, así que está bien. Y después, ¿quiénes forman el techo? ¿Quiénes forman el techo? La espina nasal del frontal, ahí, y la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides, y más atrás la cara anterior e inferior del cuerpo del efenoide. Todos esos forman el techo, de adelante hacia atrás. ¿Quiénes forman la pared lateral? Ahí está la pared lateral. Lo forman de atrás hacia adelante. La cara interna de la apófisis pterigoide, la cara interna de la porción vertical del palatino, la cara interna de la masa lateral del etmoide, donde se ve el cornete superior y el mediano superior, el cornete medio y el mediano medio. Más abajo vemos la cara interna del cornete inferior y más abajo la cara interna del maxilar superior. Adelante, la cara interna de la rama ascendente del maxilar superior y más adelante, la cara interna de la fosa inferior de la nariz. Así que tengo autoridad moral, Pablo, yo les enseño todo. He dicho quiénes forman el techo, el piso, la pared medial, la pared lateral. Está todo. Ya está listo. ¿Quiénes forman la pared posterior? No existe. Son las coanas. ¿Qué eran las coanas? Ese espacio por donde se metía el granito de arroz, ¿no es cierto? ¿Y quiénes forman la pared anterior? El apéndice nasal, limitado por los cartílagos